tratamiento en enfermedades crónicas no transmisibles. Estamos de lujo porque justo va a iniciar este módulo, el primer módulo de dislipidemias, el doctor Alberto Aguilar Salinas, quien ha sido maestro de muchas generaciones de endocrinólogos y quien es un pilar fundamental en la investigación en lípidos. Por lo tanto, agradezco mucho su presencia, doctor. Ya es conocido por todos ustedes. Voy a hacer una breve reseña del doctor. Él es internista, endocrinólogo, egresado de este instituto, con doctorado en investigación médica. Realizó estancias fuera del país en la Universidad de San Luis, Missouri, sobre el estudio del metabolismo de lipoproteínas y ha estado como profesor en esta institución desde hace muchos años. Es investigador en Ciencias Médicas F, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, un gran número de artículos publicados relacionados a lípidos, obesidad, diabetes, síndrome metabólico, y ha sido profesor y mentor de muchos de nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia en este foro y su apoyo constante. Adelante. Muchas gracias, doctora Cruz. Agradezco mucho las palabras que tuvo para su servidor. Y para mí es un gusto y un honor empezar este curso con el módulo de dislipidemias. En este proceso educativo, la idea es que ustedes vayan generando competencias de manera gradual. La competencia que queremos desarrollar con esta sesión es el escrutinio de las dislipidemias. A lo largo de las siguientes semanas vamos a tomar un caso clínico como guía donde ustedes puedan aplicar los conocimientos que han obtenido a lo largo de la semana y que trataremos de aterrizar en la sesión del día de hoy. Como ustedes saben, las dislipidemias es uno de los principales problemas de salud de nuestro país. México tiene una de las prevalencias más altas de algunos fenotipos lipídicos de lo reportado a nivel mundial. El ejemplo prototipo son los niveles bajos del colesterol HDL. 6 de cada 10 adultos en México tiene riesgo cardiovascular por tener niveles bajos de colesterol HDL. En 1993, cuando se publicó los resultados de la primera encuesta nacional, la prevalencia de hipercolesterolemia definido por un valor mayor de 200 era relativamente baja. De hecho, el título del artículo era que la prevalencia de hipercolesterolemia en México era notablemente menor comparado contra Estados Unidos. Ahora, desafortunadamente, esta ventaja epidemiológica ha desaparecido y a partir del año 2000 se ha incrementado notablemente el porcentaje de personas con este factor de riesgo. En el reporte más reciente se observó un discreto decremento en las personas con hipercolesterolemia debido a que un mayor número de casos está teniendo tratamiento farmacológico, que es una de las grandes deficiencias de nuestro sistema. Se hace poco escrutinio, pero aún más grave es que las personas que se identifican que tienen el factor de riesgo no son incorporados a programas de tratamiento. En la encuesta del 2006 se analizó de manera específica si las personas alguna vez habían recibido tratamiento y la gran mayoría de los casos que tenían el colesterol alto habían recibido alguna vez en su vida estatinas. Sin embargo, prácticamente nadie estaba en metas de tratamiento y recibiendo el fármaco de manera crónica. Entonces, cursos como este puede ser un factor de cambio en las comunidades donde ustedes trabajan. Es crítico que ustedes vean cada contacto que tienen con los pacientes adultos como una oportunidad para detectar factores de riesgo cardiovascular y aún más, una vez que se hace la detección, incorporarlos a programas de tratamiento a largo plazo, en el cual el objetivo no solamente es corregir la concentración de colesterol, sino reducir la incidencia de enfermedad cardiovascular
que como ustedes saben es la principal causa de muerte en nuestro país. El escrutinio de las dislipidemias cumple con todos los supuestos para considerarlo como una intervención costo eficaz. Es una intervención de bajo costo, que tiene pocos efectos colaterales para los participantes fuera de la punción. Existen redes de laboratorios en el país que están estandarizados y sobre todo existen terapias que han demostrado a un costo razonable reducir la incidencia de algún desenlace con impacto a la salud pública, que como ya mencioné es la enfermedad cardiovascular. ¿A partir de qué edad tenemos que empezar a hacer el escrutinio? Sin duda hay un consenso generalizado que en los adultos es una intervención costo eficaz. En los niños ha habido fluctuaciones en los últimos 20 años. Durante mucho tiempo se consideró que los niños entre 8 y 10 años deberían de ser motivo de escrutinio. Este grupo de edad se selecciona porque el nivel de colesterol y de triglicéridos entre 8 y 10 años está fuertemente relacionado con el valor que se tendrá en la vida adulta. Entonces, encontrar un valor alto en este momento de la vida es casi sinónimo de que la persona tendrá niveles altos el resto de la vida. Sin embargo, esto, particularmente en Estados Unidos, generó una demanda de servicios que no pudo ser cumplida por los sistemas estatales de salud. Y por ello, en Estados Unidos se ha recomendado solamente hacer un escrutinio oportunista en poblaciones pediátricas, es decir, cuando el niño acude a consulta, se evalúa si, por ejemplo, los padres tienen enfermedad cardiovascular, o existe el diagnóstico de hiperlipidemias primarias y el escrutinio se limita a esas condiciones, además de los pacientes que puedan tener hiperlipidemias secundarias, que es la recomendación que actualmente está en las guías mexicanas y en las de Estados Unidos. La última línea es quizás el mensaje más importante de esta lámina. Si ustedes no tienen la opción de incorporar un programa terapéutico, no vale la pena hacer el escrutinio. El mejor ejemplo es lo que sucedió en Brasil. En Brasil, en la década pasada, decidieron hacer un programa nacional de escrutinio de enfermedades crónicas en todos los centros de salud, en las plazas, en las escuelas, en las fábricas. Se generó pequeños laboratorios en los cuales se tomaban muestras para medir glucosa, lípidos y se tomaba la presión arterial. Sin embargo, no se vinculó con programas de tratamiento. Y el resultado es que la prevalencia de enfermedades crónicas y de los desenlaces relacionados a enfermedades metabólicas no se modificó. En cambio, el presupuesto en salud creció notablemente. Entonces, es muy importante que si ustedes van a decidir hacer el escrutinio, que tengan la certeza de que sus pacientes que salgan con lípidos anormales reciban tratamiento. ¿Cuáles son las condiciones para poder hacer el escrutinio? El objetivo es tomar a un paciente en sus condiciones representativas, que el paciente esté en su peso estable, que no tenga una enfermedad aguda en las últimas 12 semanas. La enfermedad aguda se refiere a una condición que obliga a permanecer en cama más de 24 horas. Si es una enfermedad que no limita la función de las personas, el periodo puede ser menor de 6 semanas. Que no haya habido un cambio en sus medicamentos, que no haya ingerido mayor cantidad de alcohol o que se haya implementado una modificación del estilo de vida en las semanas previas. Y obviamente el embarazo también se considera como una contraindicación para hacer el escrutinio. Las condiciones para hacer el escrutinio, para detectar por primera vez si el paciente tiene o no una dislipidemia, puede ser una muestra en cualquier momento del día, dado que el colesterol total y el colesterol HDL no se modifica a lo largo del día.
Sin embargo, si ustedes quieren ajustar las metas de tratamiento, lo cual implica la estimación del colesterol LDL, en ese caso sí es recomendable hacer una muestra después de 9 a 12 horas de ayuno. Las guías prácticamente de todo el mundo recomienda hacer un muestreo oportunista sin el ayuno cuando se va a hacer la primera vez una búsqueda de dislipidemias. ¿Cuál es la razón para no solicitar el ayuno? Primero, porque representa ahorros al sistema de salud. Nos ahorra concentrar todas las personas en las primeras horas del día. Además de que los parámetros principales no se modifican por el consumo de alimentos. La concentración de triglicéridos en el periodo postprandial también es un factor de riesgo, aunque no existe un consenso de a partir de qué valor se debe considerar como un factor de riesgo. Ustedes van a encontrar recomendaciones desde 180 hasta 240 como umbrales para considerarse como un factor de riesgo. Lo que sí insisto es que si es para decidir si van a escalar el tratamiento con estatinas, en ese caso sí deben de pedirle ayuno al paciente, dado que la estimación del colesterol LDL requiere de un ayuno de 9 a 12 horas. Una alternativa para estimar el colesterol de LDL sin las muestras de ayuno es el desarrollo de fórmulas distintas a la fórmula de Friedewald. Tradicionalmente, la forma en que se estima el colesterol de LDL es restando del colesterol total la concentración del colesterol HDL y dividiendo el valor de triglicéridos entre 5. El problema de esta fórmula es que triglicéridos entre 5 trataría de representar la composición de las partículas ricas en triglicéridos que existen en condiciones de ayuno. Esto con los alimentos pues altera el contenido de triglicéridos y genera inexactitudes en la estimación del colesterol de LDL. Hace ya algunos años se propuso la fórmula de Martin, que es la gráfica que tienen ustedes en la presentación. Para ellos, el primer paso es estimar el colesterol de no HDL, que es tan solo restar del colesterol total el HDL, y después conocer la concentración de triglicéridos que tiene su muestra. Por ejemplo, si tomamos un paciente que tiene 190 a 219 de no HDL y tiene triglicéridos altos, por ejemplo, entre 293 y 399, el factor de corrección, en lugar de ser 5, como mencionaba para la fórmula de Friedewald, es 6.5, y con ello se corrige el error que implica la presencia de triglicéridos altos. Recientemente se introdujo otra fórmula que se llama la fórmula de Sampson, que es un poco más compleja, pero también es bastante más precisa. Ustedes encontrarán en Internet una serie de aplicaciones que incluye la fórmula de Sampson. Todo lo que tienen que hacer es registrar el valor de colesterol, de triglicéridos y HDL, y la aplicación desarrolla la fórmula y les permite estimar de mejor manera el colesterol de LDL. La fórmula de Sampson, además de ser tener menor variabilidad en los valores extremos de triglicéridos, también es más precisa en los valores bajos de colesterol LDL, como los que suceden cuando damos estatinas a dosis altas. Entonces, los invito a descargar este tipo de aplicaciones y usar la fórmula de Sampson para la estimación del colesterol LDL cuando hagan el escrutinio o el tratamiento de sus pacientes con dislipidemias. El laboratorio lo que les va a reportar son 4 parámetros, que es el colesterol HDL, los triglicéridos y el colesterol total. Se considera normal el colesterol de HDL si está arriba de 40, los triglicéridos normales cuando están abajo de 150, y el colesterol total se considera normal abajo de 200. El colesterol de LDL, como mencionamos, se estima con la fórmula de Friedewald o de Sampson y se considera deseable para la mayoría de la población cuando está por debajo de 100, y con umbrales más estrictos
para los grupos de alto riesgo cardiovascular, que esto lo verán ustedes en las siguientes sesiones. Gradualmente es necesario que ustedes adquieran experiencia en el uso de otro parámetro que es la polipoproteína B. Como ustedes saben, el colesterol viaja en el plasma unido a una proteína para evitar que el problema de la hidrofobicidad de las lipoproteínas. Los lípidos que son hidrofóbicos se pegan a la ApoB, volviéndolo con ellos solubles en el plasma. La medición del ApoB es factible en la mayoría de los laboratorios y es el mejor indicador del riesgo cardiovascular mediado por lípidos. Ojalá pronto, sobre todo en las capitales y en los centros urbanos mayores, ustedes puedan solicitar la ApoB, que es la mejor manera para detectar sujetos de alto riesgo cardiovascular. Está indicada su medición en todas las personas de alto riesgo y en aquellos que tengan triglicéridos altos, en que, como vimos en láminas anteriores, la estimación del colesterol LDL tiene ciertos problemas con la fórmula de Friedewald. En general, un valor arriba de 102 en los hombres y 98 en las mujeres se considera alto en la población mexicana. En población caucásica, arriba de 120 se considera como anormal. ¿Qué debemos de hacer una vez que detectamos que un paciente tiene valores altos de colesterol o de triglicéridos? Debemos de buscar cuál es la etiología de la dislipidemia. Para ello se hace exactamente igual como toda enfermedad crónica, se hace una historia clínica convencional, pero que debemos de tener mayor énfasis en algunas variables, como la historia familiar de cardiopatía isquémica o el conocer si otros miembros de la familia tienen niveles anormales de colesterol o de triglicéridos. En la exploración física debemos de buscar algunas lesiones que son propias de algunas dislipidemias primarias, como son los jantomas. Estos veremos algunas imágenes más adelante, son depósitos de colesterol en sitios anormales. También debemos de buscar intencionadamente la presencia de soplos carotídeos. Este signo es muy específico de presencia de enfermedad cardiovascular, aunque es poco sensible. Lo mismo aplica para la intensidad de los pulsos en los miembros inferiores, que nos permite hacer el diagnóstico de enfermedad vascular periférica. Una peculiaridad del estudio de las dislipidemias es que es necesario llamar a la familia para hacer un perfil de lípidos. Si ustedes encuentran un paciente con lípidos anormales, sobre todo si tiene valores muy altos de colesterol o de triglicéridos, es necesario que llamen a los familiares de primer grado, padres, hermanos, hijos, deben ser motivo de escrutinio. La hiperlipidemia más heterogénica que existe, que es la hipercolesterolemia familiar, la forma de controlar su impacto a nivel poblacional es justo el escrutinio en cascada, que es detectar nuevos casos que están asintomáticos una vez que se encuentra un caso índice. Y finalmente se piden algunos exámenes de laboratorio para descartar causas secundarias de dislipidemias. Aquí les muestro algunas lesiones que deben de buscar al atender a un paciente con dislipidemias. La lesión más importante es la presencia de jantomas tendinosos, que es en la segunda lámina de izquierda a derecha, el engrosamiento del tendón de Aquiles que pueden ustedes observar. Este engrosamiento es una imagen para hacerla lo más demostrativo posible, pero desafortunadamente la mayoría de los pacientes no tienen lesiones tan grandes, por lo que es necesario que ustedes palpen de manera cuidadosa la superficie del tendón y van a notar irregularidades en la superficie del tendón o un pequeño abultamiento, que con eso es suficiente para hacer el diagnóstico. En casos con hipercolesterolemia familiar también se pueden encontrar jantomas en los tendones de las manos, que se observa en la primera lámina a su izquierda. En la lámina que tienen ustedes al centro son depósitos de colesterol en los párpados, conocido como jantelasma.
Estas lesiones en personas menores de 40 años es diagnóstico de una hiperlipidemia primaria. Sin embargo, después de los 60 años es inespecífico. De hecho, la dislipidemia más común en personas con jantelasma es HDL bajo y no necesariamente traduce riesgo cardiovascular. Lo mismo podemos decir del arco corneal. Si aparece en personas jóvenes es un indicador de alto riesgo cardiovascular. En personas mayores de 60 años no es un dato pronóstico. Como ya mencionaba, es muy importante que el escrutinio de los casos se complemente con el historial de la familia. Sobre todo si tienen más de 160 de colesterol LDL, que es orientador de hipercolesterolemia familiar, es indispensable que ustedes llamen a la familia, que les pidan un perfil de lípidos a padres, hermanos e hijos, y es la forma de contener el crecimiento de la hipercolesterolemia familiar en nuestra población, porque a aquellos casos afectados se les da consejo genético y evitamos la aparición de casos severos al evitar que dos personas con hipercolesterolemia familiar eventualmente pudieran tener un hijo. ¿Cuáles son los estudios de laboratorio que se tienen que hacer para detectar una causa secundaria? Es la glucosa, creatinina, fosfatasa alcalina. Pues esto para detectar diabetes, insuficiencia renal o colestasis. Un valor de TSH para detectar hipotiroidismo y un examen general de orina para detectar albuminuria. La polipoproteína B, sobre todo, se debe de utilizar en personas de muy alto riesgo cardiovascular, en personas con diabetes o en cualquier causa de hipertrigliceridemia. La electroforesis de lipoproteínas por mucho tiempo fue base para hacer el diagnóstico diferencial. Ahora ya no se utiliza, solamente se considera para el diagnóstico de una hiperlipidemia primaria que se llama disbeta lipoproteinemia, la cual se manifiesta por concentraciones altas y de la misma magnitud de colesterol y de triglicéridos. Generalmente los pacientes tienen valores cercanos a 300. Si ustedes ven un paciente con colesterol de 300 y triglicéridos de 300, lo más probable es que tenga disbeta lipoproteinemia y es la única indicación para pedir este estudio, la electroforesis de lipoproteínas. ¿Cuál es el abordaje diagnóstico de las dislipidemias? Lo primero que tenemos que hacer son diagnósticos sindromáticos. Tenemos que establecer si nuestro paciente cae en alguno de los síntomas que tienen en la pantalla. Hipercolesterolemia aislada es un paciente que tenga más de 200 de colesterol y menos de 150 de triglicéridos. La hipertrigliceridemia aislada, que son más de 150 de triglicéridos, pero menos de 200 de colesterol. Las hiperlipidemias mixtas, que es la presencia de ambas alteraciones, más de 200 de colesterol y más de 150 de triglicéridos. Y finalmente la hipoalfa lipoproteinemia, que son valores de colesterol HDL menores de 40. Con esto, y ustedes lo verán en la siguiente clase, se puede llegar a un diagnóstico etiológico siguiendo un algoritmo que es de fácil implementación y así podemos estimar si la causa de las dislipidemias de alto o bajo riesgo cardiovascular. Esta evaluación se complementa con la búsqueda de otros factores de riesgo cardiovascular y estimar el riesgo cardiovascular global de nuestro paciente, que será fundamental para establecer el pronóstico y la intensidad del tratamiento que debemos de aportar a nuestro paciente. Así, la parte de revisión del tema, los mensajes principales que les pido mantengan en mente es que el escrutinio de las dislipidemias es una intervención costo eficaz. Lo debemos de hacer en todo adulto mayor de 20 años. Todo chequeo médico debe de incluir la evaluación de un perfil de lípidos. Sin embargo, debemos de hacerlo de manera cuidadosa. Si el paciente ha tenido un evento de estrés reciente, si ha perdido peso, si es una mujer embarazada, no debemos de hacer un escrutinio en ese caso
y debemos de esperarnos hasta que las condiciones del paciente regresen a su estado habitual. Asimismo, las condiciones del paciente puede ser en cualquier momento del día, si es la primera vez que se va a buscar la presencia de dislipidemias o si se va a decidir escalar un tratamiento. En tales condiciones lo mejor es hacerlo después de un ayuno de 9 a 12 horas. Una vez que hemos identificado que el paciente debe ser objetivo de una evaluación, las siguientes preguntas es cuál es la causa de la dislipidemia y estimar el riesgo cardiovascular global. En la exploración física podemos encontrar algunos datos como los jantomas que vimos en láminas pasadas que nos pueden hacer sospechar que tiene una hiperlipidemia primaria y que esta es de alto riesgo. Entonces, la exploración física a través de la búsqueda de jantomas, de los soplos carotídeos o palpar la intensidad de los pulsos en miembros inferiores también es otra forma de hacer el escrutinio de las dislipidemias. Ahora vamos a tratar de aterrizar estos mensajes en la atención de un paciente. Esta es una mujer que su nombre era Alicia, tenía 45 años en el momento que tuvo en contacto con nosotros. Era contadora. En su historia familiar, varios de sus familiares por la rama paterna habían tenido eventos coronarios de manera prematura antes de los 55 años. En la rama materna había historia de enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo y lupus eritematoso generalizado. Su alimentación era adecuada en cantidad y calidad. La paciente hacía ejercicio de manera regular, tenía muy buena condición física. Sin embargo, tenía un consumo regular de tabaco desde los 18 años. Sus antecedentes ginecobstétricos, tenía ciclos regulares, había tenido un embarazo a los 34 años. De los 35 a los 39 años siguió buscando un segundo embarazo, pero no lo había conseguido. Había acudido con varios ginecólogos, no se había logrado el embarazo pese a algunos tratamientos de fertilidad. Sin embargo, después de varios intentos, había decidido mejor no proseguir con la búsqueda de un segundo embarazo y estaba recibiendo un progestágeno por medio de un implante. En la exploración física, medía 1,50, su peso era de 46 kilos, su presión arterial era normal, tenía una frecuencia cardíaca relativamente baja de 65. En la exploración física no se detectó ni jantelasma, no se detectaron masas palpables en el cuello, la tiroides aparentemente era de tamaño normal. En la exploración cardiovascular no se encontraron alteraciones, no había soplos carotídeos. En el abdomen tampoco había alteraciones. En las extremidades se encontraba sobre la superficie de los tendones de Aquiles algunas lesiones nodulares irregulares y le causaba dolor a la palpación profunda y no había alteraciones en el llenado capilar en los pies. Acude con todo lo anterior, pues es claro que por la historia familiar de cardiopatía isquémica, por la edad del paciente y por el uso de un progestágeno, serían al menos 3 condiciones que nos deberían de hacer pensar que la paciente potencialmente tenía una dislipidemia. Aún más, el hallazgo que encontraron en la exploración física de una superficie irregular en el tendón de Aquiles, que podrían ser jantomas tendinosos, es una razón adicional para hacer el escrutinio de las dislipidemias. Entonces, en este caso, es claro que nuestra paciente cumplía con todas las características para ser sujeto para hacer un escrutinio con un perfil de lípidos. Y aquí les muestro los resultados. La paciente tenía niveles muy altos de colesterol, 380 de colesterol,
triglicéridos de 110, colesterol HDL alto de 61 y un colesterol de LDL de 235. Esto prueba que con poca información, los antecedentes familiares y una revisión que no nos toma más de 10 minutos, podemos identificar a una persona que tiene una hiperlipidemia severa y que requerirá de tratamiento a largo plazo. Con esto termino mi presentación. Me dejo de compartir la pantalla y les pido levantar su mano o expresar de viva voz las preguntas que puedan tener para complementar el ejercicio que está planeado en este modelo de enseñanza. Muchas gracias por su atención. Otra opción es que pueden a través del chat hacer las preguntas que tengan, como ustedes gusten hacer. Si tienen alguna pregunta, abran su micrófono y tenemos ya una pregunta. Eric nos pregunta si el implante subdérmico tiene efectos sobre el perfil de lípidos. Sí, todos los progestágenos tienen un efecto deleterio en la concentración de triglicéridos y en la concentración del colesterol HDL. No importa si es por vía subdérmica o vía oral, el consumo de progesterona tiene efectos deleterios en el perfil de lípidos. Braulio nos pregunta ¿en qué momento se decide dar anticuerpos monoclonales en el tratamiento de las dislipidemias? Esto lo vamos a ver al final del módulo. Esta paciente, me adelanto, tenía hipercolesterolemia familiar y es una de las indicaciones para tratamiento con anticuerpos contra PCSK9. Ya en las siguientes sesiones se evaluará en detalle este tipo de tratamientos. Anairani, perdón, pregunta que si se retira el implante, ¿regresan los lípidos a la normalidad? Sí. Este efecto dura por lo menos un par de meses. Necesitaríamos esperar un poco para reevaluar el perfil de lípidos. Gustavo nos pregunta cuáles son los valores que hacen diagnóstico de hipoalfa-lipoproteinemia. Estos valores han ido cambiando con el tiempo. Ahorita la mayoría de las guías reconocen como valores abajo de 40 son diagnósticos de hipoalfa-lipoproteinemia. Algunas guías estratifican por género, 40 para los hombres y 50 para las mujeres, pero en términos generales un punto de corte estándar que todas las guías aceptan es 40 miligramos por decilitro. Daniel nos pregunta, en caso de mujeres embarazadas con obesidad, ¿vale la pena realizar escrutinio de dislipidemias? Si existe la historia de hiperlipidemias primarias o, por ejemplo, en el escrutinio de diabetes gestacional se reporta plasma lipémico, sí se tiene que hacer un perfil de lípidos completo. Si el objetivo es solamente hacer escrutinio de dislipidemias, no está recomendado la búsqueda durante el embarazo. Después, César nos pregunta si está justificado estudios genéticos en sospecha de hipercolesterolemia familiar. Esta es una pregunta compleja de responder. Depende de la población en que se aplique la pregunta. Por ejemplo, hay algunas poblaciones como los franco-canadienses, las comunidades libanesas, algunas áreas de Suecia, en que se conoce que solamente 4 o 5 variantes son responsables de cerca del 90% de los casos. Entonces, en ellos el sistema de salud ya está implementado para hacer estos 4 PCRs y permite hacer un diagnóstico molecular de la enfermedad. En México hay 2 estudios, uno por nuestro grupo, que ha buscado las variantes genéticas asociadas a hipercolesterolemia familiar y no existe una variante dominante.
No es como en estas poblaciones en que con 4 PCRs puedes hacer el diagnóstico. En nuestro país tienes que hacer la secuenciación del receptor LDL, y lo cual es complejo y toma bastante tiempo y es caro. Entonces, la secuenciación genética se considera un estudio de investigación, no forma parte de la práctica clínica convencional. Nos preguntan, Andrea, para escala estática, ¿en cuánto tiempo se vuelve a pedir un perfil de lípidos? No entiendo muy bien la pregunta. Asumo que si es para escalar una estatina, ¿cuánto tiempo se debe de esperar para hacer un perfil de lípidos? Se requiere esperar por lo menos 6 semanas, dado que después de 6 semanas es el máximo efecto que se da por el uso de una estatina. No vale la pena hacer estudios o aumentar la dosis en un periodo menor de tiempo. Después Luis Fernando nos pregunta hasta qué punto los médicos de primer contacto podemos llevar a cabo el seguimiento de los pacientes o se requiere la evaluación de un especialista. La pregunta es excelente, Luis Fernando, gracias por hacerla. Yo creo que la responsabilidad del médico de primer contacto es hacer el escrutinio. En los casos en que se sospecha una hiperlipidemia primaria o sean sujetos de alto riesgo cardiovascular, lo mejor es enviarlos a un hospital general o con un especialista. La mayoría de las dislipidemias son poligénicas en nuestro entorno. Por ejemplo, el consumo excesivo de azúcares simples, de grasas saturadas, eso fácilmente lo puede manejar una unidad de primer contacto. Sin embargo, es muy importante que ustedes sepan distinguir las causas primarias y secundarias. Una dislipidemia primaria común, que es la hiperlipidemia familiar combinada, fácilmente se puede confundir con una hiperlipidemia poligénica. Lo que nos debe de hacer pensar que se trata de una hiperlipidemia primaria es justo la historia de la familia y la falta de respuesta al tratamiento. Si ustedes tienen un paciente con elevaciones moderadas de colesterol y de triglicéridos que no responde a tratamiento dietético o que existe historia familiar de cardiopatía isquémica, lo más probable es que se trate de una familiar combinada y por lo tanto debe ser derivado a un hospital o con un especialista. De lo contrario, ustedes pueden manejarlo en sus unidades de primer contacto. Después, Yasbet nos pregunta, en esta paciente, ¿cómo sería la modificación de la alimentación? Esto lo vamos a ver en las siguientes sesiones. En términos generales, en la hipercolesterolemia aislada, el objetivo principal es reducir el consumo de grasas saturadas y de colesterol. Los alimentos que tienen más colesterol es la yema del huevo, las vísceras. En grasas saturadas son las frituras, los productos cárnicos, la grasa de origen animal, la manteca, la mantequilla. Son los alimentos que debemos, los lácteos enteros son los alimentos que debemos de restringir. Nuestra paciente estaba en su peso ideal, entonces no tendríamos que hacer una reducción de las calorías totales. Hugo nos pregunta, ¿cuál es la escala más utilizada para evaluar riesgo cardiovascular? También lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Las escalas de riesgo cardiovascular tienen indicaciones precisas. Se utilizan solamente si después de tu evaluación clínica completa no tiene condiciones que ponen al paciente en un grupo de alto o muy alto riesgo. Solo en casos que se tenga dudas de si el paciente tiene riesgo cardiovascular alto es cuando se utilizan este tipo de escalas. Existen muchas como SCORE o la escala que propone la Organización Mundial de la Salud o la que propone las guías americanas o GloboRisk, que es la única que está validada en población mexicana.
Al haber muchas, lo que nos hace pensar es que ninguna en realidad cumple con la funcionalidad que queremos. A pesar de que yo he participado en la validación de alguna de estas escalas, en mi práctica muy pocas veces las uso, porque con una historia clínica adecuada es posible identificar los pacientes de alto y muy alto riesgo y las hiperlipidemias primarias. Para eso no necesito este tipo de escalas pronósticas y solamente se deja para aquellos casos en que tenemos dudas si es una forma poligénica o no tenemos los recursos del laboratorio para poder establecer un diagnóstico etiológico. Entonces, pocas veces se usan y por el contrario, si por ejemplo si tienes un paciente con diabetes o sabes que, como en el caso que discutimos hoy, tiene hipercolesterolemia familiar, ya con eso se identifica un paciente de alto o muy alto riesgo, ya no necesitas la escala de estimación de riesgo cardiovascular para la toma de decisiones. Citlali nos pregunta, en caso de una causa secundaria, ¿cuál es el abordaje inicial del paciente para el tratamiento de la dislipidemia? Pues es la corrección de la causa secundaria. Por ejemplo, si tiene hipotiroidismo, pues es dar tratamiento sustitutivo con hormonas tiroideas. Si la paciente, como la que discutimos hoy, está en tratamiento con progestágenos, pues será cambiar el método anticonceptivo por otra opción que no tenga un impacto en el perfil de lípidos. Es corregir la causa secundaria si es posible. Por ejemplo, si tenemos una glomerulonefritis que causa síndrome nefrótico y que no tenemos una buena respuesta al tratamiento de la patología renal, pues en ese caso está justificado el uso adicional de estatinas, pero en la mayoría de las causas secundarias, corrigiendo la causa es suficiente para la corrección de la dislipidemia. Después, Fernando nos pregunta, pacientes en que se encontró con hipercolesterolemia o hiperlipidemia, pero que no es su estado basal, ¿en qué tiempo se podría dar tratamiento? El prototipo para responder tu pregunta es, por ejemplo, personas que han tenido un infarto del miocardio. Si han tenido un infarto del miocardio, en las primeras 24 horas el perfil de lípidos no se modifica de manera significativa. Después de las 24 horas, el nivel de colesterol baja de manera artificial. Si hasta ese momento tienes acceso al paciente, de todas maneras se puede hacer la evaluación del perfil de lípidos. Si sale alto, quiere decir que el paciente tenía dislipidemias y es independiente de la evolución natural del infarto. Si sale normal, no descarta que el paciente tuviera dislipidemia como causa de la aterosclerosis. En otras condiciones, como por ejemplo una infección por COVID, lo mejor es esperarse 12 semanas en casos graves y en casos moderados, en casos que pudieron seguir sin estar hospitalizados. Con 6 semanas es suficiente para programar el escrutinio. Después, José Carlos nos pregunta, la OPS recientemente lanzó una aplicación para medir el riesgo cardiovascular. La OPS generó una escala de riesgo basado en la medición de la presión sistólica, el colesterol total, la edad, el consumo de tabaco y la presencia o no de diabetes. Este tipo de aplicaciones o de herramientas predictivas tienen un porcentaje de error muy alto. Generalmente infraestiman el riesgo en los casos de alto riesgo y sobreestiman el riesgo en los casos de bajo riesgo. Yo no se lo recomendaría, se recomienda sobre todo para estudios a nivel poblacional, pero no se lo recomendaría para el manejo de casos individuales. También José Carlos nos pregunta, ¿solicitar a TSH como parte del escrutinio estaría justificado? La respuesta es no, es solamente para aquellos casos que tienen hipercolesterolemia aislada. El siguiente paso es hacer un perfil de lípidos completos. También puede ser de utilidad en personas con hiperlipidemia mixta, pero no tendría ninguna utilidad, por ejemplo, en hipertrigliceridemia aislada
o en un sujeto normolipidémico. La doctora Cruz nos aclara que va a haber una clase específica sobre nutrición. Les pido que no nos saltemos pasos. Ahorita el enfoque de esta clase fue para hacer el escrutinio de las dislipidemias y ya tendremos una sesión específica para la evaluación diagnóstica, para la intervención nutricional y para el tratamiento farmacológico. Muy bien, pues creo que las preguntas de escrutinio ya las hemos revisado. Todas las otras preguntas tienen que ver con los aspectos que veremos en las siguientes sesiones, por lo que creo que podríamos dar por terminada la sesión en este momento. A menos de que ustedes tengan preguntas sobre el escrutinio, les pido por favor que le abran su micrófono y de viva voz lo podríamos discutir. Podrían preguntar sobre los casos que ya ustedes tuvieron oportunidad de leerlos y revisarlos. Si hay alguna duda sobre el escrutinio del caso, abran su micrófono o por el chat, quien no tiene micrófono. Muy bien, pues le paso el micrófono a la doctora Ivette Cruz para el cierre de esta sesión. Muchas gracias por su atención y los invito a permanecer en este curso. Van a ver ustedes que realmente se generan competencias a través de estas discusiones, pero entre más participen, mayores serán los beneficios del esfuerzo que hacen en conectarse y en revisar todas las sesiones. Muchas gracias, Ivette, por la invitación. Al contrario, doctor Aguilar, muchas gracias a usted. Les recuerdo que estos casos van a irse desglosando sesión tras sesión. Para fines didácticos, dividimos este abordaje en lípidos, que es como una serie de pasos que tienen que ustedes llevar a cabo para llegar al final a un diagnóstico etiológico. El doctor dio esta primera gama de recomendaciones en el momento de empezar el estudio de un paciente con dislipidemias, pero va a haber una sesión específica de cómo abordar desde el punto de vista nutricional, va a haber una sesión específica de diagnóstico diferencial, una sesión de riesgo cardiovascular, qué herramientas existen, cómo se realizan, y por supuesto finalizaríamos con la sesión de tratamiento. Les pido que en el área de preguntas al experto, por favor anoten alguna pregunta que no pudo haber sido contestada en esta sesión, o que salió después, referente al tema, por favor, referente al tema, le van a enviar las 10 preguntas más frecuentes al doctor, a cada uno de los ponentes semana tras semana, y se van a dar respuesta el fin de semana. Y de igual manera, así caso semana tras semana hasta terminar el módulo. Para tener acceso al material, tienen que contestar el cuestionario de calidad de atención en enfermedades crónicas y su primera evaluación, que no tiene calificación, es una evaluación diagnóstica para saber qué tanto saben sobre el tema. Nos interesaría mejorar cada vez las sesiones en ese sentido. Y les compartí por el chat el documento de invitación a los médicos pasantes, donde está la página donde se deben de registrar. Y les compartí el correo si hay dudas técnicas o si hay dudas académicas, es conmigo. Si hay dudas técnicas, está el correo del equipo de salud pública. Pues si no hay alguna duda, si a los que tuvieron problemas, porque estoy leyendo en el chat de que no me dejó contestar el cuestionario, por favor, en el correo de dudas técnicas, envíen un correo, me pueden copiar para darle solución lo antes posible y puedan obtener todo el material. Aquí terminamos. La siguiente sesión, el doctor Daniel Elías y su servidora vamos a hablar sobre estos casos y la parte del diagnóstico diferencial, y les pido por favor que entren a la plataforma lo antes posible y nos digan quién tiene dificultades para poderlo hacer. Muchísimas gracias por unirse, va a ser un curso muy, muy gratificante, y al final, con una calificación aprobatoria de 8, se dará una constancia avalada por la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología
en quien tomó todo el curso. Muchísimas gracias. Buen fin de semana a todos. Gracias, doctor Aguilar. Gracias al equipo de salud pública que ha estado muy pendiente de todos ustedes, a la doctora Tere, a la doctora Janet, Jacinto, el ingeniero Luis. Muchísimas gracias por su presencia y su apoyo constante. ¿Alguna de parte de salud pública? Ninguna consideración. Estamos pendientes, ¿verdad?, de los problemas técnicos. Sí, doctora, gracias. Sí, también estoy revisando el chat de lo de la encuesta. En efecto, se va a habilitar el link en la plataforma y este link está abierto lo que es hasta el domingo a las 11:59 para quien no pueda en viernes, tengan sábado y domingo para contestar la encuesta de esta sesión. Sí, exactamente, es justo la pregunta. Terminando la sesión se tiene que contestar alguna encuesta. Siempre queremos que nos digan cómo les pareció la ponencia, cómo estuvo el ponente, cómo estuvo el módulo, calificarnos y tomemos en cuenta, por supuesto, todas las críticas con la finalidad de poder mejorar. Así es que muchísimas gracias, muy buen día y revisen el material. Estoy a sus órdenes, cualquier duda. Gracias, doctor Aguilar, gracias a todos. Buen fin de semana. Buen fin de semana y gracias.